La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine se complace en presentar una nueva sesión del programa Se Piensa en Paine, con el agrado de tener en Paine por segunda vez al sociólogo Guillermo Sepúlveda, quien nos va a hablar sobre la perspectiva histórica de Oswald Spengler aplicada a el papel de la técnica en la historia. Guillermo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación, Pedro. El objetivo, de esta conferencia, evidentemente, que ustedes también puedan interactuar. En algún momento, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer. Y para empezar, para quitarle un poco más de tiempo, voy a presentar a nuestro autor. Él, es un alemán, un filósofo que nació el 29 de mayo de 1880 y el 8 de mayo de 1936, casi a punto de, como se pueden dar cuenta, empezar la Segunda Guerra Mundial. Fue un filósofo historiador alemán, cuyo interés incluye las matemáticas, la ciencia y las relaciones de estas con la teoría orgánica de la historia. Él se caracteriza por, tiene varios libros, pero los principales son La decadencia de Occidente, ese es el primero y quizá el más importante, y el otro es El hombre y la técnica, ¿vale? Él plantea, y por qué estamos trayendo a este caballero que de alguna manera es del siglo XX al siglo XXI, él plantea de que esto que llamamos nosotros Occidente, que ha tenido varios episodios históricos importantes, Grecia, Roma, la expansión del mundo antiguo, el mundo medieval, en Europa, y por qué quiero decir el mundo moderno, con las grandes invenciones de la revolución industrial, está en un periodo bastante particular desde el siglo XX, precisamente cuando él vivió, que es un momento de, él le llama envejecimiento, decadencia o caída, y lo interesante de su perspectiva es que él trata la evolución de esta civilización que le llamamos occidental, que incluye Europa, América del Norte, América del Sur, como un gran organismo, como si fuera un ser vivo, ¿vale? Él trata de hecho las culturas desde esa perspectiva, y vamos a ver por qué, y no es solamente una ocurrencia, sino que también se da cuenta que efectivamente la historia no es tan lineal como nos la habían contado. Y por eso quiero que se queden, porque la perspectiva de Spengler él es casi antilineal, ¿vale? Él piensa que a pesar de que Occidente, como les mencioné, está cayendo en decadencia, no por eso significa que las civilizaciones mueran, ¿vale? O el deseo de civilizar muera, sino que realmente quedan atisbos, quedan ideas presentes que intentan vivir de nuevo. Pero ahí los vamos a comentar tampoco, por favor. Como les decía, él cree el libro principal, de La decadencia de Occidente. Es muy importante esta obra porque inspiró a muchos historiadores y filósofos de la primera mitad del siglo XX, especialmente aquellos que pensaban, por ejemplo, el centenario. Pienso en Jaime Zaguirre, pienso en sociólogos como Carlos Keller, muchos historiadores también como Mario Góngora, también de alguna manera se vieron evidenciados por esto. ¿Y por qué le llamó la atención la concepción de este historiador, filósofo? Porque él concebía, y lo dije, que las culturas eran como seres vivos, ¿vale? Actualmente estamos muy acostumbrados a concebir la cultura como una máquina, como cosas que funcionan, ¿no es cierto? Como engranaje. Pero aquí la perspectiva era distinta, Era como que fueran seres vivos, como si fueran animales en términos estrictos, Y entendía, como dije, que las culturas eran organismos que le daban de alguna manera sentido a la gente. No era que solamente fueran, como lo pensamos actualmente, museos, o espacios de consumo. Él creía de que las culturas realmente le daban un sentido existencial a la gente, a las personas que vivían en esa cultura. Y por eso la gente cree lo que cree. No es porque, como muchos autores del tipo más marxista creen, que la cultura se impone y que uno prácticamente consume lo que de arriba viene nomás.
para él las culturas son vivas, todos participan de una manera obviamente distinta, pero todos participan en los espíritus de la época, o sea, en distintos, en esta cultura, y de alguna manera todos más o menos sienten algo similar, ¿vale? Y eso uno lo puede percibir, por ejemplo, si uno va a analizar las cosas que nos pasan en el presente actual, ve la juventud, cuando uno habla de juventud se acuerda al tiro de videojuegos, inteligencia artificial, ve drogas, cultura urbana, y eso, si uno va a cualquier lugar del país, llamémoslo así, incluso en cualquier sector socioeconómico, más o menos la perspectiva de los jóvenes más o menos la misma, ¿no? Entonces, ese concepto de que las clases sociales piensen distinto, en realidad sí puede ser, pero hay varios elementos que son constituyentes de una cultura que nos hacen hablar de cosas comunes. Entonces, hay una especie de engranaje, no engranaje, sino que una especie como de sentimiento común, ¿no? Que mueve a las culturas en particular, ¿no? Por favor. Él dice, por ejemplo, que a pesar de todo esto, la cultura occidental, esta cultura que viene de Grecia fundamentalmente, ha estado cayendo en decadencia. O sea, ya nadie, por ejemplo, se preocupa de la filosofía griega. El derecho romano está impregnado en los estudiantes de Derecho, en todas las facultades de Derecho, pero el Estado de Derecho parece que no, ¿no? Por ejemplo, también otro elemento como el lenguaje. Todos sabemos que muchos de los jóvenes actualmente no hablan necesariamente con la formalidad que quizás generaciones anteriores lo hacían, ¿no? Hay una cierta pérdida de normas, ¿no? Crisis de autoridad, dicen algunos. Colegios que se han convertido en casi cárceles, ¿no? Y cárceles no solamente porque supuestamente imponen reglas, sino que al parecer porque los alumnos se han convertido en rebeldes, ¿no? Todas esas, y bueno, ¿qué decir del estallido social? Como una hecatombe, ¿no? Como una explosión un poco de esa personalidad, ¿no? De esa personalidad que se quería imponer, o sea, que quería desobedecer a las normas, porque sentía que no, al parecer, esta cultura que le llaman capitalista no tenía mucho sentido. Entonces, episodios como el estallido social, episodios como los que conversamos continuamente sobre la juventud, especialmente, me quiero centrar ahí porque es súper gráfico, hablan de estadios ya un poquito más maduros, obviamente cuando él nació, de este proceso de decadencia que generalmente es leve y lento, ¿vale? Y hay una cuestión importante con respecto a la decadencia que hay que mencionar, que la decadencia no es muerte, la decadencia no es dejar de hacer, es dejar de descender. Entonces, por ejemplo, ante todos estos fenómenos que yo les mencionaba, la delincuencia, la desobediencia civil de los jóvenes, las drogas, el avance casi aceleradísimo de la tecnología, no hay una defensa de algo, ¿no? Porque pareciese ser, y ahí lo planteo, que Europa se ha convertido en un restaurante, ¿no? Y él habla fundamentalmente de Europa por eso, ¿no? Cuando uno piensa en Europa, antiguamente uno pensaba, claro, un bonito paseo turístico, pero ¿dónde está la fuerza de esa civilización? ¿Dónde está esa fuerza, no? Algunos la buscan en los libros, otros la buscan en charlas, conferencias, tratar de reflexionar un poco en torno a eso. Y también uno podría también pensar incluso en Chile, ¿no? No solamente en Europa. O sea, ¿dónde están esas viejas costumbres, ¿no? Que de alguna manera nos hacían una sociedad conservadora, tradicional, que quizás hay atisbos de eso todavía, pero uno piensa siempre en los tiempos de atrás como si fueran mejores. Entonces, ese concepto de decadencia no es solamente algo filosófico, sino que es algo que está en el sentir del humano, de los seres humanos que habitan en una cultura, y varias personas pueden sentir lo mismo, más o menos, ¿vale? Entonces no es como algo tan filosófico, insisto, sino algo que se siente en la cultura y que se vive incluso, ¿vale? Por favor. Él, para hacer su estudio, no trató de especular mucho, hizo un estudio en 8 civilizaciones, ¿vale? Consideró, por ejemplo, la egipcia, la babilónica, la china, la india, la mexicana, para conocer un poco Latinoamérica, o Hispanoamérica para algunos, la greco-romana y la occidental europea, ¿vale? Y también las árabes, ¿no? Y él empieza a estudiar cómo estas grandes culturas, ¿no? Piensen en Egipto, ¿no? O en Roma mismo, ¿no? Cómo crecen, ¿no? De alguna manera, piensen ustedes en la era de los faraones en Egipto, o por ejemplo la era de los grandes emperadores en Roma, y después la caída, decadencia, muerte de toda esa gran civilización que fue, por ejemplo, Roma, ¿no? Y que a pesar de eso no muere, sino que es retomada, es reemplazada
por otro grupo humano, que en este caso fueron fundamentalmente en Europa, para hablar del medioevo, de los germanos, ¿no? Los germanos que hicieron alguna vez la revolución, le hicieron alguna vez la revolución a Roma, después terminaron siendo los reyes del medioevo. En Egipto también pasa lo mismo, ¿no? Los faraones van decadiendo y de a poco se convierten en colonia de Roma, quiere decir de la mexicana, ¿no? De ser una civilización muy tiránica. Los aztecas eran muy tiranos. Llegaron los españoles, claro, y como que sustituyeron un poco ese ímpetu imperial, ¿no? Y continuaron siendo la continuidad del Imperio Español, ¿no? Lo mismo puedo decir de Perú, de Chile también, evidentemente, con los incas, ¿no? Y nosotros con los mapuches. Y va mostrando cómo esa pérdida de vitalidad o de energía que tienen las civilizaciones, al final la va retomando otra. O sea, tomando en cuenta un poco que los vacíos no existen. O sea, de alguna manera, en la naturaleza, aquello que se deja como vacío, alguien lo toma, alguien toma eso, ¿no? Quiere decir, podemos estar planteando esto nosotros, ¿no? Pero quiere decir, por ejemplo, de la decadencia de la cultura chilena frente a la inmigración, que no es solamente un fenómeno físico, ¿no? Como que personas se trasladan de un lugar a otro, sino que son personas que también transforman la cultura actual. Pero no la transforman necesariamente porque la cultura de ellos sea superior a la nuestra, sino que es simplemente porque es más enérgica que la nuestra, al parecer. Y es porque nosotros hemos perdido energía, ¿no? Y un poco ese es el concepto de transformación cultural que a él le gusta como concebir, ¿no? No es que la transformación cultural sea porque hayan personas inteligentes hablando mejor que otros, es porque hay un espacio donde ya se deja de defender ciertas creencias, entonces viene una de las creencias a reemplazarlo, ¿no? Por favor. Sí, claro. ¿Quieres estar grabando? Sí. Ya, perfecto. Por lo tanto, en vez de continuidad y progreso, solo hay discontinuidad y súbitos desvíos, a partir de una ilimitada masa de ser humano fluyendo en una corriente sin orilla. O sea, en definitiva, la cultura va mutando en la medida de que va perdiendo vitalidad y va siendo reemplazada por grupos humanos que, bueno, tienen mayor vitalidad que otras, ¿no? Y tienen un ímpetu incluso, no necesariamente político, no es que quieran ellos invadirnos culturalmente, pero inconscientemente sí lo hacen, ¿vale? Sin embargo, Spengler postula que luego al pasar el tiempo, la cultura se languidece, su cultura se congela, su sangre, perdón, se congela, su fuerza se debilita y se convierte en una civilización. Y esto es muy importante porque él dice que las sociedades, en su etapa más juveniles, infantiles si se quiere, son casi chamánicas, ¿no? Tienen como creencias muy asociadas a la naturaleza, y a medida que van volviéndose más adultas, llamémoslo así, se van volviendo más utilitaristas, ¿no? Más prácticas, más pragmáticas, no tan atrevidas. Y eso se asemeja mucho también al ciclo de vida de los seres humanos, ¿no? O sea, los niños son muy atrevidos y los adultos un poco menos, y la gente un poco más mayor, bueno, quiere solamente adaptarse y sobrevivir, pero no desea mucho conquistar ni expandirse, ni defender un poco, digámoslo así, ciertas aventuras, ¿no? Entonces, los ciclos de vida que tienen las culturas se parecen mucho a los ciclos de vida que tienen las personas, ¿no? Los seres humanos. Por favor. Por ejemplo, en las etapas iniciales, él parte de la primavera, esta etapa más infantil de las culturas, dice, la cultura une a los individuos en una unidad orgánica, un geist, o un espíritu, ¿no? Que corresponde a la experiencia interior y vivida de nosotros. El espíritu se relaciona más con el sentimiento que con la razón. O sea, hay un vivir, un habitar el mundo que no es tan racional, no es tan 1 más 1 es 2, es más experimental, más de querer chocar con el mundo, ¿no? Cuando uno ve a un niño, ¿no? Lo único que quiere es experimentar y con eso necesariamente a veces choca con el mundo, a veces se sube al mundo, a veces juega con él, ¿no? Ese deseo como de ludicidad, como de fuerza viva, bueno, eso tiene en principio las culturas. Uno piensa, por ejemplo, en Rómulo y Remo, que se dice, según el mito romano, son supuestamente los fundadores de Roma, ¿no? Que se pelearon uno con el otro y al final terminaron en esta pelea, en este juego casi terminaron edificando el pueblo etrusco, que era, digámoslo así, el pueblo indígena de Italia, ¿no? Que después se juntó con los latinos y así.
fue como un juego, fue como una experimentación, ¿no? En Roma se ve eso, en Grecia también. Y todas las culturas lo tienen, ni siquiera, no solamente las grandes culturas, como entre comillas hablamos, ¿no? La cultura mapuche también tiene ese periodo. Algunos no llegan a ese estado de civilización porque no les gusta, ¿no? Porque no tienen ese sentir. A mí, por ejemplo, a propósito de los mapuches, hay una cuestión muy importante. Hay un filósofo que me gusta mucho, que es Gastón Sublet, y él habla de que por qué las culturas indígenas chilenas, locales de acá del sur de Chile, no tenían ese ímpetu de civilización que tenían, por ejemplo, los aztecas o los incas, ¿no? O los mayas, ¿no? Y él dice que ellos prefieren justamente conservarse en ese como estado de infantilidad, ¿no? Como de vida interior, porque para ellos los templos estaban dentro del alma. Y suena bien romántico, poético, pero ese ímpetu poético, romántico, tiene que ver un poco con esta época de primavera de la cultura, ¿no? Después, a medida que van avanzando las culturas, creamos rascacielos, ¿cierto? Y nos ponemos un poco más serios. Y esa pérdida de seriedad es para él también una pérdida de vitalidad, ¿vale? Y una pérdida de magia y también una pérdida de religión, de religiosidad. O sea, la gente se vuelve más amante del dinero que amante, no sé, de la formación interna, por ejemplo, ¿vale? Y dice, mira, cuanto más hondo es ese sentimiento de vitalidad que digo, es más fuerte es la fuerza vital del pueblo. Por otra parte, la historia del mundo ya no es la historia lineal de la civilización propia del iluminismo. O sea, hemos estado invadidos desde la juventud mía, incluso de ustedes también, por una concepción histórica de que todo es lineal. Todos tenemos que llegar a ser como Estados Unidos, en algún momento todos queríamos ser como Rusia, hoy quizá todos quieren ser como China. Pero ese concepto como de que hay un referente ideal de cultura superior, para Spengler no vale la pena, porque cada cultura tiene su ritmo, tiene su forma de sentir y adaptarse al mundo, ¿vale? Dice, la historia del mundo es la historia del ascenso y caída de naciones y razas o pueblos, ¿no? Para Spengler la raza es cuestión de sentimiento, o a través de la mayor o menor comunicación de intuiciones, sensaciones y pensamientos, por medio de palabras, símbolos y artefactos. O sea, él dice que todo lo que es material, llamémoslo así, estos espacios, estos lugares, lo que se crea desde el trabajo artesanal de un pueblo, por ejemplo, no es solo para usarlo, sino que él también lo ve como una herramienta, como una forma de decir, aquí estoy. Y las culturas tienen ese ímpetu, como que desean mostrarse ante el mundo y también ante su gente, ¿no? Y ese ímpetu y esa vitalidad, a medida que van creciendo las culturas, se van volviendo más técnicas, por ende más prácticas, pierden esa fuerza y ese deseo de expandirse. Esta comunicación inevitablemente forma un sentimiento común del mundo. A propósito de lo que decía, que muchos temas que nosotros podemos hablar de la juventud son muy comunes en muchas clases sociales y espacios, ¿no? Que forman una totalidad con las sucesivas generaciones de una raza, un pueblo. Spengler rechaza cierto de opinión de que todo avance cultural implica la división de un tipo racial y sostiene. Esto es importante porque Spengler era alemán, vivía en la época de auge también del movimiento nacional socialista en Alemania, y él decía, mire, las razas no migran, sino que migran los hombres. En definitiva, en sus comienzos, una gran cultura permanece austera, controlada, intensa, porque está impregnada del alma como fuerza vital. O sea, él trata de hacer una diferenciación, ¿vale?, con respecto al materialismo biológico que practicaban un poco los nacionalsocialistas, decían que tus genes definen tu forma de ser, ¿ya? Y eso podemos ahí discutir, pero él decía que una cuestión más importante todavía en las culturas era que eran las formas de ser, los sentimientos, las propias creaciones humanas, lo que terminaron al final generando identidad en un pueblo, ¿vale? Y curiosamente también, y por lo mismo, es el deseo de ese pueblo de conservarse. Entonces, de alguna manera, de la fórmula de que los genes generan la cultura, él plantea un poco la fórmula al revés, ¿no? Como que la cultura ayuda a defender un poco tu pueblo, ¿no? O a tu especie, o a tu raza, a tu pueblo. Entonces, para él era muy importante eso, pero lo que menciona anteriormente también, ayudar a conservar la vitalidad de esa sociedad. No solamente que nos veamos bonitos, no solamente que seamos sanos, no solamente que estemos felices económicamente, cómodos, ¿no?, sino que también fundamentalmente preocuparse de que ese pueblo no pierda la magia, ¿vale? Porque esa pérdida de magia es lo que te vuelve muy débil en comparación a los demás y por ende fácilmente invadible, ¿vale?, desde todo punto de vista. Por favor. Y por ende, ahí, para cerrar un poco el concepto de cultura, dice,
¿Qué es cultura? Se ha entendido muy diversamente según el peso de la propia personalidad. Algunos dicen una suma de comodidades. ¿A quién no les resuena eso? Desde la flecha al teléfono, abstracciones de existencias en un museo. Eso lo decía él cuando estaba en pleno siglo XX. Yo veo en una cultura un acontecimiento histórico singular, irreversible, en el cual se realiza y cumple el destino de una esencia, la historia del alma, la historia de un alma. La cultura no es sino que acontece, se cumple en y a través de los hombres, que son los elementos de su expresión. O sea, las culturas son espacios de sentido. No es que uno diga, mira qué bonita la cultura porque me parece entretenida, que es un concepto también muy de moda desde los años 90 en adelante. Especialmente con la televisión y todo lo que vino del año, por lo menos en Chile, ¿no? O qué decir de los grandes programas de televisión, que ahora pensé que muchos vemos, algunos no, pero reality, cosas así. La cultura es más que eso, ¿no? Y incluso es más que alta cultura, porque podemos decir, claro, estás criticando programas que lo ve toda la gente, y estás queriendo decir que la alta cultura, lo que está en los museos, ya vemos así, de Paine, por ejemplo, o de cualquier comuna, es más importante que lo que la gente de alguna manera ve o hace. Hay un intermedio. La cultura está entre lo que la gente hace, pero también lo que la gente ha hecho históricamente. Y la cultura sería en ese sentido un ambiente de creación de sentido. Si la cultura se vuelve muy dinámica o demasiado ajena a lo que la gente es y ha hecho históricamente, se vuelve una confusión, marea un poco a la gente, ¿vale? Podríamos decir en eso que los cambios culturales pueden generar depresión, ¿sí? Pueden generar problemas anímicos en la gente. Los cambios culturales muy bruscos también pueden generar bajas de natalidad, o sea, también hay repercusiones biológicas, demográficas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay mucha gente, mucho joven, que cree que tener hijos es un problema. Bueno, siempre ha sido un desafío, ¿no? Pero para ellos es como una condena, ¿no? No querer tener hijos. Esto es importante porque uno dice, claro, ¿por qué no tener hijos? Y tú le preguntas y vas preguntando y te das cuenta que están llenos de miedo, ¿vale? Y esos miedos generalmente son provocados por cambios culturales muy bruscos, ¿no? Porque no sabes para dónde la micro. Antiguamente uno tenía más o menos normas claras, ¿no? En la generación del siglo XX especialmente, pienso en mis papás, ellos tenían muy claras algunas cosas y pienso incluso en mis abuelos aún más claras todavía. Y a pesar de que se vivía en situación económica, digamos, no tan estable como ahora, porque hay que reconocer que ha habido cierto progreso económico en el país, ese progreso económico, técnico, ¿no? Ha generado también a su vez una falta de sentido, ¿vale? Y eso es por cambio cultural. Entonces, la cultura no es algo así como algo que tú puedas como consumir o ver o digerir, sino que está en ti, ¿vale? Está en ti y nos sirve a nosotros también para conversar, dialogar y entendernos, ¿no? Por favor. Ante esto, ¿y por qué la técnica? Porque esa es la gran pregunta y el motivo también de esta conferencia. La técnica debe comprenderse partiendo de la herramienta. Aquí dice, mira, no se trata de la fabricación de cosas. O sea, no es porque fabriquemos cosas que somos técnicos, somos más tecnológicos, ¿no? Sino del manejo de ellas. No se trata de las armas, sino de la lucha, o sea, del cómo las usas. Y eso es muy importante. Porque cuando una cultura pierde vitalidad, eso lo dice Spengler, pierde la capacidad de manipular. Miren, por ejemplo, se lo digo como ejemplo propio también, nosotros, los más jóvenes, tratamos de siempre andar buscando un gaffiter cuando tenemos problemas domésticos en la casa. Y eso es porque hemos perdido dominio técnico de las cosas, ¿no? Literalmente, que tenemos en nuestras habitaciones, en nuestros lugares de nuestras casas. No obstante, las generaciones más antiguas generalmente sabían, por ejemplo, cómo hacer una silla. De hecho, la educación tecnológica antigua era enseñar a hacer sillas, era carpintería, ¿no? Yo creo que usted lo sabe muy bien. Porque era la tecnología, entre comillas, que existía en ese tiempo. No entre comillas, era la tecnología que había. Ahora, en las clases de educación tecnológica, a los niños les enseñan a usar la inteligencia artificial, que es muy parecido, que se adapta un poco a la situación, claro. Pero el tema es que se adaptan a un entorno que no necesariamente es el cotidiano, sino que es un entorno alterno, ¿no?
como de creación continua, de futuro continuo y de cambio continuo. Entonces, ¿dónde están parados ellos? Ellos están parados en lo digital, ¿no? Las cosas físicas como que les parecen casi ajenas, y todas las manualidades que decir, ¿no? Entonces, cuando una cultura pierde el dominio de las cosas que es física, y ahí hablo el tema también de lo virtual, porque es una forma también de perder ese dominio, ¿vale? No es que lo virtual solamente sea un espacio más, el computador del niño, sino que también es un alejamiento de lo físico. Claro, se pierde un poco lo técnico y también se pierde cultura, porque la cultura no es solo los símbolos, lo que te cuentan, es también lo que se hace. Si tú no sabes dominar lo que hay en tu entorno, difícilmente vas a poder mantener sólida una cultura, ¿vale? Y eso es una relación ahí entre técnica y cultura que es súper importante conseguir, porque antiguamente la cultura no... O sea, siempre nos han dicho que la cultura es algo que se ve, que se disfruta, que se puede turistear, ¿no? Uno va a turistear los lugares, pero cultura es lo que la gente hace. Y eso que esa gente hace, que produce, bueno, se ha perdido. Se ha perdido por temas varios, ¿no? Las sociedades antes las sociedades eran más industriales, o sea, Chile hacía sus propios zapatos, era dueño del cobre, hay un montón de cosas, pero era dueño de cosas. Ahora actualmente, al parecer, Chile es dueño de servicios, de cosas más simbólicas, ¿no? Y esa pérdida de dominio sobre las cosas también es pérdida de soberanía, y por ende pérdida de tu propia cultura. Entonces, lo técnico y lo cultural están siempre bien enlazados, por favor. Y aquí una cuestión muy importante, dice, no es verdad que la técnica, esto lo dice Spengler, ahorre trabajo, que es lo que realmente uno hace. Dice, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Bueno, todos dicen, van a dejar de trabajar, van a eliminarse esos trabajos tan manuales. Uno, por ejemplo, ya va al líder y obviamente ve cajeros, ¿cierto?, de autoservicio, ¿no? Que empezó con las bencineras, ¿no? Uno va a las bencineras, especialmente Copec y eso, uno va para allá y ve que autoservicio, ¿no? Y casi como que la máquina te llena el estanque, ¿no? Eso nosotros lo vivimos 2000, ahora en el 2020 estamos viendo la inteligencia artificial, chat que les dan consejos a los hijos, a los niños. O sea, ya hay una evolución, no sé si evolución, hay un cambio brusco, ¿no?, en la tecnología. Dice, a la esencia misma de la técnica humana, variable y personal, pertenece en oposición a la técnica específica de los animales. Es una diferencia con los animales. Dice, el que cada invención contenga la posibilidad y necesidad de nuevas invenciones, de que cada deseo cumplido despierte 1000 otros deseos y cada triunfo logrado sobre la naturaleza estimule nuevos y mayores éxitos. Esto es importante, porque, por ejemplo, los animales podríamos decir que viven de alguna manera técnica, pero tienen un nivel muy superficial, ¿vale? Los animales viven para... O sea, un mono, por ejemplo, un chimpancé, sabe usar herramientas, pero él las usa para su diario vivir. Nosotros creamos herramientas para entusiasmarnos, para crear otras herramientas más, para mejorarlas. Un chimpancé nunca va a pensar en mejorar el palo que le sirve para comer, por ejemplo, comer hormigas, ¿no? Nosotros sí constantemente pensamos en ese palo que nos sirve para comer, que puede ser una cuchara, que puede ser después una herramienta mucho más potente. Entonces, el ser humano, a diferencia del animal, tiene esa capacidad y ese deseo también, esa voluntad de querer constantemente innovar, ¿no? Hablamos de innovación, ¿no? En los animales no existe ese concepto en la vida, ¿no? El alma de este animal rapaz e insaciable, que es el ser humano, dice, su voluntad no puede nunca satisfacerse. Tal es la maldición que pesa sobre este tipo de vida, pero también la grandeza de su destino. Entonces, ¿por qué él nombra eso? Dice que de todas las culturas, y ahí volvemos a la cultura, ¿no?, que en el mundo han existido, la que ha sido más rapaz, más innovadora, ha sido la occidental. Y eso paradójicamente es una virtud y un defecto. La virtud es que efectivamente es tan innovadora que ha cambiado y mutado muy fuertemente. Piensen ustedes que pasamos de creencias que creíamos que los animales eran dioses, pasando por la religión, que ¿vale?, judeo-cristiana, que actualmente incluso todavía sigue muy viva, a actualmente ya crear casi herramientas de inteligencia artificial donde le pedimos a lo que antes le pedíamos a Dios se lo pedíamos a las máquinas. Entonces, eso que parece como dinámico lo tiene la cultura occidental, y no así, por ejemplo, la India. Uno que se compara con la India, uno se lo imagina eternamente meditando, ¿cierto? O incluso los árabes, ¿no?, que ellos culturalmente podrían considerarse que están todavía en el medioevo.
pero para ellos no es un problema. Dicen los talibanes, ¿no? Que Afganistán estaba convirtiéndose en una sociedad más progresista. Llegaron los talibanes, expulsaron a los norteamericanos y retrocedieron conscientemente hacia algo más arcaico, ¿no? Entonces ahí hay dos aprendizajes. Por una parte, las culturas no están destinadas a ser grandes culturas, sino que están destinadas a ser lo que son, ¿no? A lo que ellos quieren ser también. Pueden retroceder, pueden avanzar, pueden bailar si quieren, darse una vuelta y volver atrás, continuamente. Y otra cosa, lo occidental tiene dentro de su núcleo este deseo de innovación, ¿vale? Ha sido fundamentalmente Norteamérica y China los que nos han traído la innovación actualmente, ¿no? Ni siquiera Europa. Europa todavía es un museo. Europa consume mucho de lo que hace Norteamérica y de lo que hace China. Por favor. Y ante eso, Spengler nos trae grandes reflexiones. Por una parte, pensar lo occidental como esa innovación que yo creo que nunca va a morir, pero que también nos trae un punto de inflexión, un tener que tomar conciencia de estos temas, porque así como el hombre occidental es rapaz, desea innovar constantemente, piensen en Elon Musk, piensen en todos los grandes científicos que de alguna manera se están nombrando actualmente en las redes sociales. Ese deseo, si no se concibe, si no se focaliza, ¿no? En algo más cultural, en algo que no necesariamente cambie bruscamente la cultura o el ser humano, sino que lo haga seguir viviendo de la manera más mágica, quizá era su juventud histórica, probablemente nos haga volver a construir un mundo más equilibrado, ¿vale? Un mundo más equilibrado. Y yo creo que cada cultura tiene, incluso la chilena, que es occidental, es hija de Occidente necesariamente, puede volver a eso quizá dialogando con lo ancestral, dialogando incluso con lo cristiano, que también se ha perdido, ¿no? Que también ha sido muy criticado, pero tratar de unir tradición con modernidad y evitar que la vorágine de lo tecnológico nos mate. Y eso es un poco la invitación a la que les quiero hacer, y muchas gracias por estar escuchando aquí. Y lo interesante de las peleas internas que tenemos, digamos así, los países, como por ejemplo el estallido social, para mí fue una pelea interna, casi una guerra civil, a nivel más cultural, si se quiere, más simbólico, es que a pesar de que existan fuerzas más conservadoras, también existen fuerzas más progresistas, y eso es muy propio de Occidente. Entonces, es como casi que hay que aceptar esas dos fuerzas, sin, no obstante, perderse en una u otra, porque una te estanca y la otra te puede llevar al caos mismo, como lo vivimos el 18 de octubre, ¿no? A propósito de que se acerca mucho la fecha ahora. Entonces, yo creo que lo que nos pasa o lo que nos pase actualmente, es muy importante equilibrarlo y pensar siempre por qué se hizo, por qué pasó y qué hacer para remediar lo negativo. Y en ese sentido, desde ahí proyectar, pero la proyección necesariamente tiene que ser desde quienes deseen equilibrar, porque hay gente que no quiere equilibrar estas cosas. Entonces, ahí depende mucho de quién tenga más fuerza política que otra. Lo astrológico, lo natural, siempre se mezcla con lo espiritual y lo religioso, a pesar de que a veces hay religiones que lo tratan de ocultar. Y también pasa con lo cultural, o sea, los templos incas, muchos fueron reemplazados por templos españoles, cristianos, ¿no? Iglesias, para ser más preciso. Y es por resonancia, Esta cuestión de que dicen, oye, este lugar está como que tiene energía, tiene una energía negativa o positiva. Bueno, yo creo que los españoles, que eran mucho más mágicos que nosotros, porque nosotros estamos llenos de técnica, llenos de también tenía esa resonancia mágica con estos pueblos, ¿no? Claro, hubo guerra, hubo pelea, hubo esa conquista, pero había lugares que se respetaban, ¿vale? Y la conquista española particularmente era muy ecológica en ese sentido, era muy respetuosa, versus, por ejemplo, la conquista anglosajona. Piensen ustedes lo que hicieron los británicos en América del Norte, que básicamente cero respeto. Nosotros somos la nueva cultura que tiene que intentar sacar. Y Roma también lo hacía así, ¿no? Roma, que lo traía ya de Alejandro Magno,
¿vale? Que él fue el primer emperador griego, ¿vale? Ese deseo de conversar con el territorio. Y con el territorio no es solamente sacar los tomates y comerse unos ricos tomates, sino que conversar simbólicamente con él, entender un poco energéticamente qué hay ahí, ¿vale? Obviamente hay guerra, porque nadie va a querer que llegue otro a tu casa, pero las síntesis culturales se generan por eso. Y hay pueblos que tienen más capacidad de síntesis cultural, como el español, por ejemplo, que otros. Por ejemplo, versus el anglosajón, los británicos, por ejemplo. Los gobernadores no solamente satisfacen necesidades básicas, ¿vale? Como cree quizá la izquierda o la derecha, yo creo que también deberían satisfacer demandas existenciales. Y como dijimos, la cultura no es solamente los museos o lo que pase nomás, o lo que se escuche nomás, como tú dices, dejar pasar esto, por ejemplo. La cultura también es lo que le hace más sentido a la gente, y eso debiese ser aquello que le da más identidad a esa gente, o que históricamente le ha dado más identidad. Entonces, ahí el Estado debe preocuparse más de eso. Para mí el Estado no es solamente, insisto, un repartidor de canastas familiares, sino que también un agente incluso de salvaguardador de la cultura, ¿vale? Y en el sentido existencial también de la palabra. Y trabajar más en eso, porque eso que tú dices del reggaetón, hay también cierta diversidad que hay que aceptar. En el norte se escucha más cumbia y en el sur se escucha más ranchera, ¿vale? Hay diferencias también, hay influencias culturales que han llegado y se han instalado en Chile, ¿vale? Y el reggaetón puede que pase lo mismo también, ¿no? Que quizá en vez de ranchera se escuche música reggaetón y en otras partes del país se escuche cultura urbana. Va a mutar, ¿no? Pero que esas mutaciones le hagan sentido a la gente y le hagan bien a la gente, porque esto es un tema también de salud mental. Para mí la cultura tiene que ver con la salud mental. Bueno, eso depende del Estado y un gobierno que más o menos la tenga clara en ese sentido. Esa es por lo menos mi opinión personal. No es lo ajeno lo que te hace daño, no es lo exógeno lo que te hace daño, sino que lo que es tuyo no lo defiendas y no tenga alguien que lo articule de la mejor manera posible. Porque una cultura también, una identidad es una articulación, es como una obra de arte, ¿no? Si no hay si no hay un artista, en este caso un político, un gran político, que ayude a articularla o a revivir esto, o a articular eso que está vivo, porque no es que nadie haya que crear algo nuevo, sino que invocar quizá algo que ya existe y que después lo articule. Si no existe ese poder, ese deseo de densificar, darle forma, o reconfigurar y reinvocar eso que ya existía, creo que estamos perdidos, y eso nos va a traer muchos problemas, insisto, no solamente económicos, sino que también existenciales. Carlos Keller, por ejemplo, escribe un libro que se llama La eterna crisis chilena, y él escribe básicamente hay una interpretación spengleriana de la historia. Y él habla como los pueblos aborígenes, después se mezclaron con los pueblos españoles, con el pueblo español, España trajo Occidente a América, cómo tuvo su pequeño auge, y después cómo de alguna manera la sociedad capitalista también ofrecía un auge más técnico. Me refiero al capitalismo incipiente, siglo XIX-XX. Piensen ustedes en la guerra del Pacífico, piensen en la nacionalización del salitre, piensen en la guerra civil del 91. Un capitalismo que se está como estabilizando, porque estábamos adquiriendo recursos que no teníamos. Él dice que había que hacer algo con eso, que no había que dejarse llevar por la abundancia que había traído la guerra del Pacífico, económica fundamentalmente. Chile vivió una época de abundancia inigualable, muy parecido a lo que nosotros vivimos acá con el cobre en la segunda mitad del siglo XX. Con el salitre se vivió algo así. El centenario se celebró así, mucha borrachera, mucha abundancia. Pero no se pensó nunca, por ejemplo, en cómo domar este monstruo, esta máquina de aquí el capitalismo, que era un poco la postura de Carlos Keller, que era sociólogo. Y dice que había que tomarse de esta máquina que genera riqueza, pero no abusar de la misma, y tampoco esperar que nos dé como huevos de oro, no nos hagan caer huevos de oro, sino nosotros trabajar para poder generar más productividad, más riqueza, ¿no? Esa era como la postura de Spengler y la más parecida, creo yo, de hecho él fue alumno de Spengler, él estudió en Alemania y fue discípulo de Spengler.